Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Cambio de Agujas. Hoy con nosotros tenemos un maquinista en plató, a la hermana María. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien. Bueno, pues nada, te toca presentarte, decir de dónde eres, si quieres la edad. Soy la hermana María, soy de Santander, España, y tengo 45 años. Ay, mira qué joven. Hermana María, cuéntanos un poquito de tu infancia, cómo era tu familia, si te criaste en un ambiente católico o era puramente, por los 45 años digo que somos casi de la quinta, puramente tradicional. No, mi familia era una familia muy católica, de mucha fe, y que se vivía la fe de verdad en casa. Pero de una forma no así en teorías ni en plan sentarte de catecismo, sino que se vivía en la forma de vivir. Mi padre y mi madre se llevaban 8 años de diferencia y mi madre se convirtió gracias a mi padre. Ella estaba totalmente fuera de la iglesia y se convirtió por él. Entonces el ambiente siempre en casa fue eso, de una fe fresca, muy alegre. Si tengo que resumir así en pocas palabras cómo era el ambiente en mi casa, bueno, mucho jaleo porque éramos muchos hermanos. Yo soy la mayor de 6, muy seguiditos todos, pero de mucha alegría y yo diría de, no sé, sí, alegría. Una familia más bien humilde, pobre, también por decisión de mi padre, que no quería tampoco, él era un trabajador normal, sencillo, pero tampoco quería tener dinero. Y muy alegre. ¿Pertenecíais a algún grupo, a alguna comunidad? No. Mi padre había sido, cuando era joven, él había estado en la Legión de María y esas cosas, pero luego, una vez que tenía una familia, no pertenecíamos a nada en concreto. Vale, ¿cómo avanza tu vida? Quiero decir, ¿entras en el colegio? ¿Tomas la comunión? Sí. Bueno, en mi casa se vivía la fe así normal, se rezaba el rosario, se bendecía la mesa, se iba a misa todos los domingos. Mi padre era el primero que él todos los domingos se iba a confesar y entonces nos enseñó que todos nos íbamos a confesar todos los domingos. Y que a mí era una cosa que me fastidiaba un montón porque no me gustaba nada confesarme, ni rezar, ni nada. O sea, lo estaba viviendo en casa, pero yo no... ¿Qué te daba? Como Sí, vergüencilla. me daba vergüenza y me daba fastidio rezar, me aburría. Yo siempre quería solo jugar y así, ¿no? Pero sí que es verdad que el hecho de ver a mi padre y a mi madre, que ellos eran los primeros que se ponían en el confesionario, pues de alguna forma te va calando y te das cuenta que eres tú el que no te gusta, pero lo que te están enseñando pues es algo que tiene que estar bien porque ellos lo están viviendo. El día que hice mi primera comunión lo tengo muy grabado porque, bueno, mi padre, dentro de que tenía asumido de que yo, aunque era la mayor, era la más petarda de todas, ¿no? Porque era como muy superficial, muy juguetona, muy loca, no había quien me asentara a mí, vamos. Pues intentó prepararme. Entonces, por ejemplo, no me consintió llevar un vestido de primera comunión porque decía que si no yo iba a pasarme todo el día pensando que era una princesa y no iba a estar centrada en lo que tenía que estar. Y yo me acuerdo de estar pensando, ¡jo! Pero qué razón tiene. Ya. No, entonces, pues fue un día eso de vivir mi primera comunión, pero tampoco, es que yo no experimentaba al Señor como alguien cercano. Para mí la fe era algo que yo veía en mis padres muy fuerte, que se vivía en mi casa, pero para mí Dios era como si me ponen la foto de un antepasado mío, ¿no? Y me dicen, este es tu tatarabuelo al que le debes mucho y le tienes que querer. Y yo, vale, pues le quiero, pero no le he tratado nunca, ¿sabes? Era algo así. Tengo muy grabado del día de mi primera comunión una experiencia que tuve con mi padre, justamente, que se me quedó muy grabada para después. Todo esto lo digo porque es que muchas veces te parece que los niños cuando son pequeños no se enteran de nada, pero los padres no solo por lo que dicen, sino la manera que tienen de tratar y de vivir ellos, se les queda grabado a sus hijos y cuánto bien les hace, ¿no? Entonces, ese día, por ejemplo, yo decidí hacer una guerra con vasos de chocolate, que estábamos ahí mientras los mayores estaban en otra cosa. Entonces, cuando mi madre me vio, claro, yo llevaba una túnica que me prestaron en la parroquia, porque fue como quiso mi padre que yo hiciera la comunión. Me vio y me echó una bronca, pero de categoría que me la gané, claro, por haber estado haciendo eso. Entonces, como castigo, como sabía que yo me lo pasaba bien en cualquier fregado, pues me mandó a casa en el primer viaje del coche en lugar de quedarme ayudando a recoger, que ella sabía que yo me lo iba a pasar pipa. Entonces yo me subí al coche pensando, ya verás ahora cuando me suba al coche mi padre... Digo, si mi madre me ha regañado, ya verá mi padre. Pues me subo al coche, cierro la puerta así como diciendo, verás, y de pronto mi padre se empezó a reír, pero un ataque de risa que no podía conducir, se tuvo que parar del ataque de risa. Y claro, yo le digo, papá, ¿por qué te ríes? Y dice, porque llevo todo el día viéndote así. Y yo te miraba y decía, esta no es mi hija.
esta no es mi hija. Y ahora te voy a entrar en el coche con esa pinta y de, esta sí es mi hija. Dice, además así como de chocolate, no sé si comerte o qué, pareces un bombón. Y luego llegamos a casa y entonces dijo, bueno, ahora te vas a quitar la túnica, la vamos a restregar juntos y tú te vas a quedar lavándola para que cuando venga mamá esté limpia. A mí eso se me quedó grabado y luego cuando he sido mayor lo pensé y digo, es como Dios nos trata, ¿no? Que hay cosas que incluso nosotros hacemos mal, pero Dios lo ve y le da la risa y dice, este es mi hijo. Este es mi hijo, lo normal es que esté así, te limpia y te renueva y te hace ponerte en tu sitio, pero que ese era el ambiente que había en mi casa. Se vivía la fe de esa forma, no es que mi padre se sentara a decirme, Dios es así, sino que por su manera de vivir y de tratarnos, pues uno lo iba aprendiendo. Tomas la comunión, después sigues en la parroquia, claro, yo siempre era obligatorio en mi casa, era obligatorio rezar, era obligatorio ir a la catequesis toda la vida, a mí toda la vida me parecía un rollo, hasta el punto de que cuando estábamos en alguna circunstancia de tener que rezar, yo me acuerdo que como yo era la mayor, aunque me llevaba muy poquito con mis hermanos, pues yo era la que obligatoriamente tenía que acudir a todos los rezos. Y mis hermanos no se podían ir a jugar y yo, ¡jo! Y entonces yo ¿qué hacía? Pues me imaginaba yo en mi imaginación juegos, pues me imaginaba que era una princesa que me habían secuestrado y que estaba ahí así en lugar de estar jugando, en lugar de estar rezando, porque también me daba mucha rabia ver a mis hermanos que les dejaban que se fueran a jugar y ellos se ponían a rezar. Y yo decía, pues que me dejen a mí jugar, que yo sí sé jugar, y ellos que se pongan a rezar. También me acuerdo, por ejemplo, cuando íbamos a misa, todos los domingos, pues, claro, yo era muy inquieta y siempre quería jugar. Entonces, mi madre, la forma que tenía de tenernos quietos, era, compraba una bolsa de pipas, que en aquel entonces una bolsa de pipas era, ¿sabes? Y entonces la ponía delante y decía, ¿la quieres probar? Pues a ver lo quieta que te vas a estar. Y me la ponía ahí en el banco. Y me acuerdo yo de estar en la iglesia y tener unas ganas de ponerme ya a revolver, pero de pronto decir, no, si quiero comer pipas, y miraba las pipas. Para tener fuerza, ¿sabes? En lugar de rezar para tener fuerza, no, yo mira, ese tipo, o sea, sí vivía yo la religiosidad cuando era pequeña, aunque en mi casa se vivía tan bien, digamos, pero yo lo vivía así, yo no era capaz de profundizar en eso. Sí. O sea, que estabas en la parroquia, pero ahora como que no estabas. Nada, y estaba deseando librarme. Vale, avanzamos un poco. Nos ponemos ya, por ejemplo, ¿fuiste al instituto? Sí, sí. Vale, la entrada al instituto, la adolescencia. Claro, pues fatal. ¿Por fatal. qué? Pues porque llegas al instituto, es otro mundo. Gracias a Dios he tenido la suerte de que hasta por temperamento, siempre he estado muy loca, pero nunca me ha traído la mala vida, digamos. No, incluso desobedeciendo a mi madre me iba a una discoteca por ir con mis amigas, pero yo me encontraba mal allí. No por mi conciencia, sino hasta físicamente, o sea, la oscuridad, el ruido, el ambiente cargado, todo eso yo no lo podía soportar. A mí me gustaba hacer el loco, pero por la calle, no eso. Pero sí que es verdad que en todos los niveles, a nivel de amistades, a nivel de comportamientos, a nivel de todo, pues pegé un bajón muy grande. Me puse más tonta, vamos, la tontería esa de los 14, 15 años, bastante fuerte. Nunca me alejé de Dios porque, claro, en mi casa eso era impensable. Luego también tuve otra experiencia que pues me ayudó a ver, aunque fue un sufrimiento, fue la muerte de mi padre cuando yo tenía 14 años. Recién entrada en el instituto, murió mi padre. Entonces, yo en aquel momento yo no lo vivía muy conscientemente, pero después viéndolo desde atrás me doy cuenta de cuánta gracia recibí en ese tiempo a través de la muerte de mi padre, por el sufrimiento. Desde mi madre, que fue una campeona, que fue capaz de sostenerse y sostenernos a todos, pero en la fe, haciéndonos perdonar las circunstancias difíciles, tirando de nosotros para arriba, hasta yo darme cuenta, pues eso de que tenía como la tentación de hacerme la víctima. Yo estaba en el instituto, no tenía ganas de estudiar, siempre había sido buena estudiante porque se me daba bien, pero no tenía nada de ganas de estudiar, pegaron mis notas un bajón muy fuerte cuando pasé al instituto y claro, con la muerte de mi padre era como la oportunidad, ¿no?, para hacer lo que me diera de ganas. Si no estudiaba, todo el mundo lo iba a comprender porque se había muerto mi padre. Si me volvía más o hacía lo que me daba la gana, pues era una víctima, por así decirlo. Y sin embargo, había algo en mi conciencia que no me lo permitió. O sea, yo fue como tenía dos caminos. O hacerme la víctima y dejarme llevar por ese camino y hacer lo que me diera la gana, o seguir el camino que estaba trazando mi madre. Entonces, yo me doy cuenta que Dios me dio la gracia, pero no lo hice como súper pensándolo. Claro, o sea, tú en ese momento no sentías a Dios. Claro, no sentía a Dios, ni siquiera me paré a decir, voy a tomar una decisión, sino que algo en mí, casi instintivamente, pero yo creo que por todo lo que tenía sembrado dentro de mi alma, y me imagino que mi padre también, si estaba ya en el cielo, me estaría ayudando, algo en mí se volvió a seguir a mi madre. La ruta que estaba marcando mi madre de seguir para arriba y de no hacernos las víctimas y de saber ver las cosas con ojos de fe, en todos los sentidos. ¿Y cómo pasas esa etapa? ¿Cómo pasas la etapa de, bueno, a ver, eres la mayor de 6 hermanos, tu padre ya no está,
Bueno, te ahí hacen también me mujer. pasó- sí, bueno, digamos que a mí me ha costado mucho madurar, no sé si lo he conseguido todavía, pero me ha costado mucho madurar. Dentro de esa etapa, por ejemplo, pues mi abuela enseguida pues, le propuso a mi madre que por qué yo no me podía a trabajar. En aquel tiempo era normal con esa de ponerte a trabajar. Y mi madre, la verdad, que impresionantemente ella me dijo que yo rezara e hiciera lo que yo viera que tenía que hacer. Que ella no me iba a pedir que yo dejara mis estudios para ponerme a trabajar. Y también yo incluso atraerme me atraía más trabajar que estudiar, pero bueno, pues a mi manera recé y a mi manera me di cuenta que yo tenía que seguir estudiando. En ese tiempo también pasó que yo soy sierva del Hogar de la Madre, pertenezco al Hogar de la Madre y yo conocí el Hogar de la Madre porque el fundador, el padre Rafael, conocía a mi padre. Entonces, antes de que el Hogar de la Madre estuviera en Santander, como mi padre lo conocía, nos mandó al campamento cuando yo tenía 10 años, al campamento del Hogar. Vale. Entonces, eso también fue un punto muy importante, porque yo pude vivir en el campamento, o sea, a mí del campamento me encantaba todo, o sea, me chiflaban las aventuras, dormir en tiendas de campaña, los bichos en la montaña, las aventuras, todo, ¿no? Lo único que no me gustaba es que se rezaba en el campamento. Vaya. Pero sí que es verdad que algo en mí me di cuenta que no era solo en mi familia, que era una cosa más grande que se vivía. Yo me lo pasaba tan bien en el campamento que cuando 3 años después empezó el Hogar en Santander, vino el padre Rafael a vivir a Santander, nos convocó a los que habíamos ido al campamento y nos dijo que si queríamos empezar ahí ese grupo del Hogar en Santander. Entonces, yo me imagino que nos explicaría las misiones del hogar, la vida espiritual y todo, pero yo todo eso no entendía Nada. ni papa. Yo nada más que levanté la mano y dije, una pregunta, ¿el hogar es lo que yo he vivido en el campamento? Y me dijo, sí. Digo, entonces yo quiero ser eso. Porque yo lo que había vivido en el campamento, pues me había encantado. Hasta el punto, por ejemplo, en mi casa se rezaba el rosario muchas veces y yo no lo podía soportar. Sin embargo, en el campamento nos dijeron que era bueno rezar el rosario, entonces yo en mi casa, a lo mejor íbamos a rezar el rosario y yo renegando, pero luego me iba a mi habitación a rezar yo mi misterio del rosario del campamento. Mi misterio del rosario del campamento. Entonces pues rezaba yo a mi manera también, ¿sabes? También una cosa que me dejó entre mí es también cuando se murió mi padre, mi madre antes de decirnos que había muerto, él murió de una forma un poco así dramática, pues antes de decirnos que había muerto, pues nos fue preparando. Entonces yo, claro, me daba cuenta que lo que estaba diciendo mi madre era muy grave, que seguramente mi padre ya se moría. Entonces me acuerdo que yo creo que fue la primera vez en mi vida que recé siendo consciente de que estaba hablando con una persona que me escuchaba. Y me puse en mi habitación de rodillas y le dije, no se puede morir papá porque sin él no podemos vivir. Entonces es mejor que me muera yo. ¿Sabes? Pues llévame a mí, que total yo no soy nadie y que él viva, porque le necesitan mis hermanos, le necesitan mi madre. Y de pronto pensé, no, te voy a ofrecer algo peor que morirme. Si mi padre vive, yo me hago monja. Mira tú lo que le dije yo a Dios, yo ahora lo pienso y digo, se tenía que estar tronchando de la risa. Dios y mi padre también. Pero bueno, luego eso a mí se me olvidó. Y entonces, bueno, cuando entré en el hogar, pues claro, para ser del grupo del hogar yo tenía que hacer un compromiso de oración. Muy pequeñito, pero lo tenía que hacer. Entonces, como sentido del honor sí que tenía, pues yo mi compromiso lo cumplí. Entonces ahí empecé a rezar. Vale. Más o menos, pero empecé Bueno, a rezar. de aquella manera, bueno. Sí. Tampoco... Esto estamos hablando de 13 años. Entre los 13, 15, sí, todo esto ahí, todo el revoltijo a la vez. Vale. Vale, entras en el hogar, pero también sigues viviendo en el mundo. Sí. Entonces, hecho, ¿cómo se...? Claro, pues así me pasaba, que llevaba un poco de doble vale, vida, ¿y cómo ¿no? era esa doble vida? O sea, yo era, así todo seguía siendo una niña buena, o sea, era muy revoltosa, pero buena para lo que es el mundo, buena en todos los sitios donde me vieras, en el instituto, incluso con mis amigas yo era de las buenas y en todas partes, pero sí que es verdad que en mi conciencia había algo que estaba roto, porque yo me daba cuenta que no tenía nada que ver lo que me enseñaban en casa, lo que aprendía en el hogar, con las actitudes que yo estaba cogiendo y el camino que yo estaba emprendiendo. ¿Y cómo se vive eso? Pues muy mal. O sea, ¿qué sentías tú dentro de ti? O sea, que era un vacío, era una rebeldía, era un... Digamos que era una sensación de rompimiento. Yo lo definiría así, como una sensación de rompimiento. ¿Y dónde lleva esa ruptura? Pues lleva a que Dios tiene piedad de mí y en ese entretanto me confirmo y ciertamente la confirmación produjo su efecto porque algo en mí empezó a cambiar a partir de la confirmación, casi sin yo darme cuenta. O sea, yo fui muy consciente de que en la confirmación iba a recibir el Espíritu Santo, Vale. de que iba a ser, que era algo muy importante, pero yo tampoco, o sea, pues estaba así, ¿no? Viviendo así.
Bueno, pues de momento yo no noté nada, pero en los meses siguientes a mi confirmación fue todo mi cambio, totalmente. Sigo en el hogar, voy subiendo los compromisos y empiezo a vivirlo cada vez más de verdad. Entonces empiezo a hacer todos los días un cuarto de hora de oración en la iglesia. Para mí eso era un martirio chino. O sea, yo llegaba ahí y eso era, me podía comer el banco ahí. Pero gracias a Dios también tenía la ayuda de una guía espiritual. Entonces, aunque a mí me costaba mucho hablar, yo hablo mucho por fuera, pero de mis cosas me costaba muchísimo hablar. Vale. Entonces yo no hablaba, pero ella me iba aconsejando y me iba diciendo cosas que me podían ayudar. Y entonces ella siempre me decía, mira, tú sientas lo que sientas, el Señor está presente en el sagrario. Entonces tú vete porque Él va haciendo su labor. Y Él te va transformando como cuando una persona se pone delante del sol, sin darse cuenta, pues se va tostando y se va poniendo moreno. Pues esto es lo mismo. Entonces yo iba y decía, vale, pues ya me han dicho que tú estás aquí. Y entonces, bueno, unos días le contaba un chiste o el chico que me gustaba, ¿no? Lo que fuera, pues yo siempre estaba enamorada y así con esas cosas. O a veces estaba pues ahí nada más que leyendo de un libro o casi chupando el banco, como digo yo, porque es que no sabía qué hacer. Pero lo que pasó fue que en esos meses, entre la confirmación y que empecé a hacer ese tiempo de oración de verdad, Vale. pues algo en mí fue cambiando. ¿En qué noté el cambio? Por Eso. ejemplo, que yo me confesaba, como he dicho, todas las semanas, porque así me lo había enseñado mi padre desde pequeña, Inclusive aunque él no estuviera. aunque él no estuviera, porque Vale. eso se me quedó ahí metido. Vale. Se me quedó metido y además yo tenía muy claro que al infierno yo no iba a ir. Entonces, pues yo me confesaba. Bueno, pues vale, pues me confesaba como por miedo. O sea, porque yo, para mí, era como, yo siempre pongo el ejemplo, para mí era como si me dicen, mira, hay un señor que vive en las Islas Canarias, ¿vale?, que tiene mucho poder y que cuando tú haces esta y esta cosa, él se ofende y entonces te va a castigar. Yo decía, pues dile a ese señor que me perdone. Eso era para mí confesarme. Dile a ese señor que me perdone que yo no quiero que me castiguen, ¿vale? Y ya está. Pero con las reuniones de formación en el hogar y todo, pues cuando empecé a comprender que tú no te podías confesar o que lo suyo no era confesarse por miedo a ir al infierno, sino también por el dolor de haber ofendido a Dios, que eso era lo perfecto. Y yo decía, que a mí no me duele haber ofendido a Dios, porque eso, para mí era eso. A mí ese señor pues no me quita el sueño, solo que me da miedo que me castigue. Pero yo pensaba, claro, es distinto que si me dicen, es que tu hermana está llorando porque le has hecho algo y se ha ofendido, entonces yo no me puedo ir a dormir sin haber ido a pedir perdón a mi hermana, porque me toca, ¿no? Entonces, bueno, yo todas las semanas hacía mi examen de conciencia y me confesaba porque yo no me quería ir al infierno y usted me perdone, Señor Dios. Y después de unos meses rezando, me encuentro con que cuando voy a hacer mi examen de conciencia, me duele haberle ofendido a Dios. Y yo dije, un momento, no puede ser que a mí me duela ofender a alguien que yo creo que no conozco. Y entonces para mí fue como una luz muy grande de darme cuenta que durante ese tiempo, aunque yo conscientemente me pareciera que no había cambiado mi relación con Dios, mi alma le estaba conociendo y por eso mi alma tenía dolor de pensar que le había hecho daño. Y dije, pues sí que funciona esto de rezar. Ahí fue donde empezó ese cambio. Vale. ¿Cómo se manifiesta en los demás? Quiero decir, ¿qué ven los demás de María que antes no veían? Por ejemplo, mis amigas. Vale. Pues mis amigas yo era la primera que siempre quería salir, no me gustaba el ambiente ese, digamos, de discoteca, pero hasta físicamente, o sea, por mi... Sí. Pero siempre a la hora de salir por ahí, ir a dar una vuelta, reírnos, hablar un montón, hacer alguna travesura, lo que sea, yo era la primera, perseguir chicos, bueno, todas estas cosas, ¿no? Pues se encuentran con que de pronto ya no quiero salir. Porque ese rompimiento que digo antes, yo ya no podía más con él. O sea, yo decía, es que los viernes y los sábados, cuando voy a la reunión del hogar y cuando estoy allí con los otros jóvenes del hogar y cuando estoy con las hermanas, y soy una persona y cuando salgo con mis amigas luego soy otra. Y a mí eso llega un momento que me estaba matando, entonces yo ya no podía. Entonces ya venían mis amigas, eran ellas las que venían a buscarme y yo les decía que no quería salir y siempre ponía alguna excusa. Entonces la que era mi mejor amiga, pues ya empezó a decirme, tú ya no eres la misma. De hecho, al cabo de un tiempo me dejó. Yo no tenía fuerza para dejarla a ella, que no era muy buena amistad, aunque era mi mejor amiga. Si hubiera ido con ella seguramente me hubiera ido por malos caminos y ella me dejó a mí. O, por ejemplo, yo era la loca de la playa, como vivía en Santander capital, ¿no? Pues la playa la tenía ahí al lado. Entonces mi abuela siempre me decía, tú te vas a convertir en un pez, porque es que estaba todo el día en el agua metida, era una cosa, salía un mínimo rayo de sol y ya estaba yo en el agua. Pues mi verano era la playa y salir con mis amigas. Y de pronto llegan las vacaciones y digo que me voy a trabajar ayudando a construir un albergue para hacer actividades con jóvenes. Madrugando para irme a trabajar.
todo el día. Y llegaba a mi casa por la noche reventada de haber estado ayudando a construir esa casa. Entonces hasta mi madre decía, a ver la chiquilla si tiene fiebre, pero yo mismo me quedaba a veces como diciendo, me están transformando. ¿Qué me está pasando? Sí, ahí es donde se me va notando la cosa. ¿Tus hermanos siguen un poco la estela? ¿Te tienen a ti de...? A ver, yo me pongo en tu lugar, que tú eres la hermana mayor y eres un poco la estela, ¿no? La estela bueno, que de han alguna seguir. forma digamos que a nivel de pasarlo bien, sí. A nivel de ejemplo, la verdad es que no. Mis hermanos, porque yo siempre eso era muy superficial, muy loca, muy juguetona, muy... Entonces mis hermanos, si querían juerga, me venían a buscar. Somos 6, somos 2 chicas, yo soy la mayor, después viene un chico y después la otra chica. Pues si había ganas de jugar y de juerga y de hacer alguna gamberrada, me venían a buscar a mí. Pero si para mirar un ejemplo, miraban a mi hermana. Porque mi hermana, todo lo contrario, que ella era buenísima, muy responsable, muy profunda, muy buena desde pequeña. Entonces, digamos que para como coger un ejemplo, no era yo el ejemplo, era mi hermana. Para pasárselo bien, sí, era conmigo. Pero en general todos eran mejores que yo. Ponte en el lugar de aquellos que nos ven, que habrá algunos que sí están en el Señor, pero hay otros que, por circunstancias, las que sean, no están todavía en el Señor. ¿Qué les dirías? ¿Qué ganan? Bueno, vamos a ver. Incluso viviendo en la familia que yo viví, y puedo decir realmente que mi infancia fue muy fea, o sea, es que me lo pasé pipa en medio de todas las cosas y tal, pero desde pequeña, cómo tenía yo clavado en mi alma dentro, que a veces miraba las cosas y miraba la vida y todo, yo pensaba que me iba a casar, iba a tener un montón de hijos, que iba a ser como mi madre, yo veía a mi madre siempre tan feliz, no me daba cuenta que era por virtud, o sea, que realmente era un esfuerzo de salir de sí misma que le hacía irradiar esa alegría, pero yo la miraba y yo decía, yo voy a ser como ella y tal, pero en lo profundo del corazón había algo que me decía, no es posible ser feliz. ¿Cuántas veces? La búsqueda de sentido, de por qué vivo, de todo, incluso teniendo una familia como esa, que yo a veces lo pienso y digo, pues los que no tengan una familia como la que yo he tenido, tanta gente tiene familias rotas, tanta gente que tiene tantas circunstancias de todo, ¿cómo podrán vivir? Hasta que no tuve ese encuentro personal con Dios que responde a todo lo que tú tienes dentro, no he podido ser yo misma ni ser feliz. Ser yo misma, que salga la verdadera María, la que tenía que ser, ni ser feliz en el sentido de que eso, sé de dónde vengo, sé a dónde voy y sé cuál es mi misión por el camino. Entonces, digamos que soy como una planta que la han plantado en su maceta con su tierra y sus condiciones y entonces ¡pum!, se desarrolla. Y tiene una alegría y una felicidad que no depende de los sufrimientos de esta vida que siempre se siguen teniendo, sino de unas raíces que están bien agarradas. Eso es lo que se produce en un alma, en una persona, cuando conoce a Dios. Por un lado, animo a todos los padres de familia, aunque parezca que tengan hijos que son un poco chorlitos y que no se enteran de nada y que no merece la pena ni hablarles porque es que no se enteran de nada, los hijos captan mucho más de lo que parece. Y todo lo que han sembrado unos padres, tarde o temprano, da su fruto. Da su fruto, porque eso tú ves cómo luego sale, cosas que cuando tú las vivías cuando eras pequeña, muchas ni eras consciente. Yo me acuerdo de ver llegar a mi padre a casa en aquel tiempo que se ganaba el dinero, ¿no? Sí. En mano, ¿no? Y entonces llegaba con el dinero en casa y le decía a mi madre, y claro, yo era un piojo, les estaba mirando y yo no entendía nada, pero ni tenían el pudor de no hablar delante de mí. Decía a mi padre, mira Maite, lo que he ganado con el trabajo que he hecho tal. Decía, coge lo que necesitemos. Mi madre cogía lo que necesitaba y dice, ¿y esto? Y se lo metía en el buzón a una mujer viuda que vivía más arriba que nosotros en el mismo bloque. ¿Ves? Todo eso que se vive en casa, que tú ves como tu padre no te está hablando de ser pobre y ayudar a los pobres, sino que lo hace, que coge el dinero y se lo da, que rezamos, que te da el ejemplo de eso. Todo eso va quedando en el corazón de los hijos. Y luego, tarde o temprano, se encuentran con Dios y cuando te encuentras con Dios es que todo cambia, es que ya... Eso es como si coges una plantita y la pones en su tierra. Y empiezan a crecer las raíces, entonces, bueno, viene el aire, se te cae alguna hoja, se te rompe una rama, lo que tú quieras, pero el tronco y las raíces están ahí, que no hay quien lo tumbe. Y entonces, claro, se vive de otra forma totalmente distinta, merece la pena bastante. ¿Y si no tienen esas raíces? Al encontrarte con el Señor. Claro, tú suponte que no han vivido una vida católica, que desconocen totalmente,
que ven alguna vez, alguna sierva o algún siervo, algún sacerdote, de vez en cuando acompañan a alguien a un funeral, a una boda, ¿qué ganan? Pues porque el Señor es Dios. Entonces, cuando te encuentras con Él, a unos nos lo ha dado así. Durante toda nuestra vida, desde pequeño, nos ha ido cultivando y dándonoslo, digamos, poco a poco, absorbiéndolo por abajo. Pero Él es Dios. Él cuando quiere, lo mismo que a uno se los da poco a poco, haciendo que lo absorban, en un momento, Él puede coger y de un tronco, de una piedra, sacar un árbol precioso lleno de vida y de fruto, porque Él quiere, porque es Dios. Y te da lo mismo que a mí me ha dado de esta forma, a otros se los da de otra forma. O sea que Él es Dios, efectivamente. Y además, Él lo hace como quiere. Yo lo que decía antes era también para animar a los padres a que no se desesperen cuando ven que sus hijos no responden o que no eso, pero Dios es genial. Y la cosa está en que le dejes a Él actuar en tu vida. Sea como, digamos, removiendo una tierra ya en la que se ha trabajado y se ha sembrado y todo, o sea, una tierra totalmente árida. Si es que es Dios, lo mismo le da sacar un árbol de una tierra ya removida que de nada, de la nada. Él le da lo mismo. Y merece totalmente la pena. Eso es, merece totalmente la pena. Me he quedado sin tiempo. ¿Ves? Claro. Tampoco ha sido tan horrible. Hermana María, gracias. De Gracias nada. por estar hoy aquí con nosotros. Gracias. Amigos, pues nos vemos en la próxima. Al próximo cambio de agujas os veo otra vez por aquí. Gracias por estar ahí.